Saludos, estamos en el Centro Español de Sindonología, pero en esta ocasión estamos desarrollando un curso de charlas que se llaman Historia de la Iglesia. Y concretamente estamos todavía empezando la síntesis del primer milenio. Pero ya hemos pasado a la segunda sesión. Esta segunda sesión, pues tenemos como puntos fundamentales que vamos a tratar los siguientes. Por una parte, la sinagoga y el imperio. En segundo lugar, hablaremos de persecuciones y mártires y también de las catacumbas. Y por último, de San Justino. El elemento casi fundamental de la primera charla era precisamente San Pablo. Dijimos en su momento que con San Pedro son los dos grandes pilares de la Iglesia católica, de la Iglesia cristiana. Y efectivamente, pues hay que tener en cuenta que es una época realmente formidable. Es decir, el impulso de los orígenes de los primeros cristianos es lo que hace que prácticamente el mundo en muy poco tiempo pase a ser cristiano, el mundo conocido, que es prácticamente Roma. Hay una serie de factores que vamos a ver en esta charla que favorecieron esa extensión del cristianismo, y la verdad es que vamos a ir analizándolos porque muchos de ellos no se tienen en cuenta habitualmente. Aparte de que evidentemente, pues desde el punto de vista cristiano, también pensamos que el impulso del Espíritu era fundamental. El Espíritu Santo quería que el mundo se convirtiera al cristianismo y lógicamente también tuvieron una ayuda sobrenatural. Pero desde el punto de vista puramente humano podemos encontrar una serie de claves que facilitaron la extensión del cristianismo y de ellas hablaremos. En cualquier caso, yo quería empezar haciendo una referencia a una carta de San Juan Pablo II, que era precisamente el número 40, concretamente de esta carta, que se llama El comienzo del nuevo milenio. Y efectivamente ahí San Juan Pablo II nos hace una reflexión que yo creo que es importante. Dice: hace falta reavivar en nosotros el impulso de los orígenes, dejándonos impregnar por el ardor de la predicación apostólica después de Pentecostés. En ese momento estamos precisamente hablando del ardor de la predicación apostólica y de por qué los cristianos pues se extienden por un mundo que era enorme, con los medios de comunicación que entonces existían, y triunfan. Sigue diciendo San Juan Pablo II: hemos de revivir en nosotros el sentimiento apremiante de Pablo, que exclamaba: ay de mí si no evangelizare. Es una buena reflexión de Juan Pablo II. Estamos en un momento crucial de la historia de la humanidad y sería importante que el cristianismo tomara la batuta, porque estamos en un mundo prácticamente perdido, ¿no? Esto es lo que pensamos los cristianos. Y lógicamente es un grandísimo reto. Pero hay que tener en cuenta que no era menor el reto que se planteaban los primeros cristianos cuando intentaban ganarse al mundo judío y al mundo romano. Pues bien, dicho esto, como prólogo podemos empezar hablando de la diferencia o de las primeras diferencias que existen entre la sinagoga y los cristianos, y cómo, por otra parte, desde la sinagoga se conquista el imperio, ¿no? Vamos a ir por partes. En primer lugar, hay que decir que al hablar de la iglesia y la sinagoga tenemos que hablar de las relaciones entre la vieja y la nueva ley, que fue el primer gran conflicto que tuvieron los cristianos. Es decir, los cristianos eran inicialmente todos judíos, estaban todos ellos perteneciendo a las sinagogas correspondientes, y llega un momento que se plantean si están en lo mismo o están en una situación nueva, ¿no? Entonces, efectivamente, ese primer gran conflicto es cómo se integran o si se pueden integrar los gentiles en las comunidades de los judíos cristianos. Y más concretamente, pues si tenían que someterse a la vieja ley, porque lógicamente la pertenencia al pueblo judío tenía una serie de características muy concretas, y algunas de estas exigencias se veía que era muy difícil que se pudieran imponer al mundo de los gentiles. Para ello se realiza el llamado Concilio de Jerusalén, que aparece en los Hechos de los Apóstoles y que es el prototipo de los concilios que después la Iglesia ha ido teniendo hasta nuestros días. Pues bien, el Concilio de Jerusalén se reúne el año 49 para tratar el tema de la integración de los gentiles. Los gentiles, ¿cómo se pueden integrar? ¿Hasta qué punto? En fin, ¿qué es lo que tienen que mantener como esencial para poder integrarse con los demás cristianos?
Pues bien, en esta asamblea, Pablo y Bernabé llevaron la voz de las iglesias de la gentilidad que ellos habían empezado a crear, porque San Pablo se lanza hacia los gentiles, y dieron testimonios de las maravillas que Dios había obrado en ellas. Efectivamente, Dios había abierto esa alianza a todos los pueblos, no solamente en el pueblo al pueblo de los judíos. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que eso no suponía un desprecio para la antigua ley, y no suponía ningún desprecio para el pueblo judío. Porque la verdad es que hay que tener presente que Jesús fue, y los cristianos pensamos que sigue siendo, hebreo. Es decir, el problema que se planteaba de si era lo mismo o no era lo mismo es porque Jesús había vivido como un judío y había nacido y vivido siempre como tal. Como dice los Gálatas, la carta a los Gálatas, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es decir, Jesús era judío. Y dijo expresamente también el mismo Jesús que no quería abolir la ley, sino llevarla a su cumplimiento. Por tanto, parecía que no se estaba creando una realidad nueva. Estábamos y seguíamos en el mundo judío. Entonces, Jesús, lógicamente, pues no es antijudío en absoluto. Jesús estaba incorporado a la comunidad israelita de los creyentes. Como dice Lucas, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Por otra parte, también no solamente Jesús estaba dentro de la comunidad judía, es que concretamente era legalmente hijo de José. Así dice Mateo cuando habla del libro de la generación de Jesucristo y lo enlaza con los patriarcas, dice que es hijo de David, hijo de Abraham, y etcétera, etcétera, ¿no? Y luego termina haciendo una enumeración de generaciones y termina diciendo: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Es decir, para Mateo está claro que Jesús es un judío, sin ninguna duda. Entonces, el problema era cómo conjugar esto, ¿no? Es decir, las enseñanzas del Concilio de Jerusalén intentaron pues aclarar cuál era la situación. ¿Estábamos en una continuación del mundo judío o estamos creando un cristianismo al margen del mundo judío? Bueno, está claro que, según se nos indican los hechos, el apóstol Pablo habló con autoridad en defensa de la libertad de los cristianos en relación con las observancias legales de los judíos, es decir, no se pueden imponer todos los preceptos legales del judaísmo, y el concilio resolvió el problema de las relaciones entre el cristianismo y la ley mosaica. A propuesta de Santiago, obispo de Jerusalén, se acordó no imponer cargas superfluas a los conversos gentiles, y se dice, y eso es el resto, lo mínimo que se les puede exigir, como dice Hechos 15, 1 a 33, dice que tienen que guardarse de la fornicación y, por respeto a la vieja ley, abstenerse de comer carnes no sangradas o sacrificadas a los ídolos. Parece que eso era lo mínimo imprescindible para que no hubiera pues una... iba a decir trifulcas, pero más que trifulcas, un cierto desasosiego entre los judíos que se habían hecho cristianos y los que no eran judíos. El segundo gran problema que tiene el cristianismo es, una vez aclarado qué son, es decir, son cristianos pero sin renegar de sus raíces judías, está claro que el segundo gran problema era llegar a todo el mundo, porque eso era lo que se pretendía, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, les había dicho Jesús. Entonces, ¿cómo llegar a todo el imperio sin tener los medios necesarios? Bueno, pues hay que tener en cuenta que el territorio era enorme cuando uno va andando o cuando uno tiene grandes medios de comunicación, pero había que conquistarlo y se tenía ese espíritu de conquista, que es lo que hizo que tuvieran tanto éxito también, porque cuando uno no se propone las cosas, desde luego uno las consigue. Es decir, puede ser que las propongas o que te las propongas y no las consigas, pero si no te lo propones, seguro que no. Bueno, en este sentido, pues podemos ver que efectivamente hay una serie de estudios. Aquí tenemos un ejemplo de un estudio que pretende explicar el triunfo del cristianismo desde un punto de vista natural. Vamos a citar algunas de estas argumentaciones que son muy interesantes
pero sin olvidar que también hubo razones sobrenaturales, es decir, como he dicho al principio, el Espíritu Santo quería que la Iglesia triunfara, ¿no? Lógicamente hizo lo posible, pero también es cierto que hay una serie de datos sociológicos que explican el desarrollo singular que tuvo el cristianismo dentro del Imperio Romano. Por supuesto, estos datos nunca podrán explicarlo todo, pero ayudan a comprender el atractivo humano de la fe que ha provocado tantas conversiones. Entonces, esto yo no lo había oído prácticamente nunca, y por eso es muy interesante hacer hincapié en estas cosas que no se suelen mencionar. Pero yo creo que hay que dejar de hacer un poquito de demagogia. Siempre se habla de que los judíos eran perseguidos por los romanos y que también que los cristianos eran siempre desheredados. Pues ni una cosa es verdad ni la otra tampoco. Es decir, convivían, ¿no? Y efectivamente los cristianos no eran, como vamos a ver, solamente desheredados. Tradicionalmente se ha dicho que el cristianismo era un movimiento popular que se daba entre las personas que no tenían nada, que era un refugio para los esclavos y para las masas depauperadas de Roma. Bien, pero eso no es del todo verdad, porque también estaba entre las clases altas y medias de la sociedad en las grandes urbes. Y efectivamente, como vamos a ver, el cristianismo se da sobre todo, precisamente, se difundió mucho más deprisa en las ciudades populosas, como Roma, que en otras ciudades pequeñas. Esto es lógico, es decir, en las ciudades grandes dijéramos que los habitantes están en cierta medida desarraigados, mientras que en las ciudades pequeñas hay una comunidad de amigos, hay una comunidad que es relativamente corta y entonces se mantienen mucho más las costumbres tradicionalmente. Bueno, pues el cristianismo se difundió, y esto sociológicamente es así, mucho más deprisa en las ciudades grandes. Luego, esto también es un indicio de que los cristianos no eran solo los pobres, porque eran mucho más pobres las personas que vivían en el campo que las personas que vivían en las ciudades. Nosotros tenemos una idea un poco posterior a la revolución industrial, en la que pensamos que en las ciudades viven la gente que son proletarios y que están desarraigados completamente o que no tienen un entorno social, ¿no? Es verdad, en cierta medida, pero no se puede exagerar, Es decir, que los pobres eran mucho más pobres porque no necesitaban tanto también, en los pueblos que en las ciudades. Este desarrollo del cristianismo dentro de las grandes ciudades permitió la creación de una red de asistencia social a favor de las personas ancianas, viudas, huérfanas, que no tenían los romanos. Esto es una de las cosas que es muy importante, porque la caridad cristiana es la caridad cristiana. No existía nada en absoluto parecido a la seguridad social ni al estado de bienestar, y evidentemente los romanos no se preocupaban de las personas que quedaban marginados, como las viudas, los huérfanos, etc. También la existencia de cristianos en las ciudades crea la aparición de cementerios cristianos y también de lugares de culto en viviendas familiares. Todo eso podía pasar desapercibido estando en unas ciudades populosas. Y todo esto antes del Edicto de Milán, porque claro, después del Edicto de Milán, en el año 313, cuando el emperador Constantino promueve la admisión del cristianismo como una religión y deja de perseguirla, pues era fácil, pero en realidad todo esto ya lo consiguieron los cristianos antes del Edicto de Milán, es decir, estaban luchando, dijéramos, de forma discreta, pero consiguiendo grandes propósitos. Pues bien, en ese sentido el cristianismo fue preponderantemente un fenómeno urbano, porque en las ciudades estaba la mayor parte de la gente y por otra parte los judíos helenizados, ante los que se predica en primer lugar, como vamos a ver, precisamente son los que se encuentran en las grandes ciudades. De hecho, no es verdad que el cristianismo no tuviera éxito entre los judíos, sí que lo tuvo. Los primeros cristianos eran todos judíos y verdaderamente pues no se puede decir, porque a veces se piensa que Jesús fue repudiado por su pueblo, fue repudiado por algunos y por las clases dirigentes religiosas de su pueblo, pero no por todos los que pertenecían al pueblo de Israel. Así que la evangelización de los judíos fue un éxito y se prolongó hasta el año 300. Se considera que había unos 4 o 5 millones de judíos en la diáspora, que hablaban griego
y el judaísmo de Jerusalén les quedaba lejos. Pues bien, ya a ellos era fácil dirigirse, es decir, se les hablaba del cristianismo como parte del judaísmo, pero se les estaba dando una esperanza nueva y no vinculando el culto tampoco a la propia Jerusalén. Ya en el siglo III a.C. se había visto necesaria la traducción de la Torá al griego, precisamente por la existencia de muchos judíos que no conocían tanto el hebreo como cabía esperar y que necesitaban utilizar una lengua franca internacional como era el griego. Esta es la famosa versión de los 70, que sabemos que Jesús conocía, porque las citas que hace es de la versión de los 70 de la Biblia. Pero repito, hubo un éxito con la predicación a los judíos. Abrazar el cristianismo significaba conservar lo mejor del judaísmo, es decir, se les mantenía sus raíces, pero por otra parte se superaban las contradicciones que los judíos tenían con el mundo helénico, que era mucho más abierto, más filosófico, en fin, desde otros puntos de vista, pues casi incompatible. Y los apóstoles se dirigieron primero a las comunidades judías. Es decir, lo que se ve claramente es que, por ejemplo, cuando Pablo está predicando, se dirige directamente a la sinagoga, y esto, evidentemente, cuando se habla de pueblos judíos está claro, pero cuando va a los gentiles también va a la sinagoga, es decir, se dirige directamente primero a las comunidades judías. Así que la arqueología ha mostrado que las primitivas iglesias cristianas fuera de Palestina estaban en barrios judíos, es decir, que podemos asegurar que, como decía, que hay un éxito dentro de los judíos en la predicación cristiana. También hay que tener en cuenta cómo eran las ciudades, y aquí vamos a poner un ejemplo. Las ciudades eran peligrosas, eran sitios inhóspitos en muchos sentidos. Vamos a ver cómo era, por ejemplo, Antioquía. Es una ciudad que está llena de miseria, peligros, temores, desesperación y odio. Había una vida miserable en barrios inmundos y estrechos. Había además antagonismos raciales, desconfianza y miedos, y un constante flujo de forasteros, con lo cual había también abundancia de delincuentes, de personas que estaban desarraigadas y que no tenían nada que perder y necesitaban comer. Y encima se trataba de una ciudad que estaba arrasada por toda índole de catástrofes. Es decir, en una situación tan adversa, que apareciera un grupo de cristianos que creaban una comunidad cálida donde la gente se conocía y se ayudaba, pues eso lógicamente tenía que tener un enorme éxito. Se suele decir, con relación a la caída del Imperio Romano, que la degeneración moral causó el hundimiento del Imperio Romano. Es verdad, en parte, pero también hay otro elemento que no hemos citado hasta ahora y que es importante mencionar, que son las epidemias. Las epidemias causaron un despoblamiento de la población que contribuyó más a la degeneración y la destrucción de Roma. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el año 165 después de Cristo murió 1/3 de los habitantes del imperio, incluido el emperador Marco Aurelio, en una epidemia. O en el año 251 hubo una epidemia de sarampión semejante que causó también estragos. Pues como digo, en esta situación de desamparo, de desarraigo, de anonimato de muchos habitantes de las ciudades, aparece la caridad cristiana. Y evidentemente las epidemias favorecieron la rápida difusión del cristianismo por varias razones. Y vamos a citar algunas de ellas. Por ejemplo, el cristianismo tenía un sentido para el sufrimiento de los inocentes, cosa que no tenía ninguna otra religión. Era una participación en la pasión de Cristo y por tanto también en la redención. En segundo lugar, eran muy importantes los valores cristianos, que eran todos positivos: el amor, la caridad. Se traducían ya entonces en solidaridad, en servicio social. Ahora, qué curioso que se utiliza ahora la expresión caridad como si fuera negativa. Sin embargo, caritas es el amor fraterno, ¿no? Es decir, esa solicitud por el prójimo, que es realmente el amor más extensivo, ¿no? También otro de las razones era que los cristianos tenían una mayor capacidad de respuesta que el resto de la gente, que no estaba acostumbrada a actuar ante una desgracia, ¿no? Y esto se traducía también en que si los cristianos se ayudaban, había un mayor nivel o tasa de supervivencia. Y además
hay que tener en cuenta que, pues eso, el paganismo, como he dicho, no se preocupaba en absoluto de hacer ningún tipo de labor social, así que el paganismo en cierta medida cayó fulminado por las epidemias. Fue incapaz de enfrentarse a estas crisis que asolaron pues el imperio, ¿no? Y ¿qué ofrecía el cristianismo entonces? Pues como he dicho, podemos insistir un poco más, pues caridad y también esperanza para los indigentes y para los sin techo, hospitalidad para los inmigrantes y extranjeros, también para las ciudades llenas de huérfanos y viudas un nuevo y dilatado sentido de familia, que hacía que la familia se ayudara, no solamente la comunidad cristiana, sino que la propia permanencia de las familias, es decir, los matrimonios, ahora estamos llenos de familias desintegradas, ¿no? Y así nos va, pero precisamente lo que trajo el cristianismo fue la integración de la familia, que fue un sentido nuevo y que realmente favoreció enormemente el que el cristianismo fuera un sitio agradable donde vivir. También para ciudades desarraigadas por las luchas étnicas había un nuevo fundamento de la solidaridad, porque ahora daba igual cuál era la procedencia de cada uno, lo importante es que fueran cristianos. Y en las ciudades que padecían terremotos, epidemias, incendios, etc., el cristianismo ofrecía servicios de asistencia sanitaria. O sea que todo esto era muy positivo y hacía poco a poco populares a los cristianos. Además, la Iglesia atraía especialmente a las mujeres, porque hay que tener en cuenta que en la subcultura cristiana el estatus de la mujer era superior que en la situación que tenía la mujer dentro del Imperio Romano, donde era fácilmente repudiable, donde era un objeto en gran medida, no era comparable la situación de la mujer con la del pater familias, es decir, en cierta medida de su propiedad, ¿no? Y la Iglesia precisamente reconocía igual dignidad entre el hombre y la mujer y consideraba que todos eran personas. Precisamente el concepto de persona, que es un concepto cristiano, se desarrolla y precisamente para superar las diferencias entre ciudadanos y no ciudadanos, judíos o gentiles, esclavos, etcétera, como dice San Pablo. Ya no hay diferencias en ese sentido. Pero además también atraía a las mujeres porque al rechazar la poligamia, el divorcio, el aborto, el infanticidio, etcétera, se cambió la condición de las mujeres, que pasaron de ser, pues eso, meros instrumentos a ser el centro de la familia, quienes cuidaban a los hijos, de las que no se podía uno divorciar sin más, en fin, todas estas cosas pues le daban un estatus superior a la mujer dentro del ámbito cristiano. De sumisas siervas al servicio de los hombres pasaron a ser personas de igual dignidad y derechos. De hecho, podemos concretar que hay 4 datos sobre la mujer en las comunidades cristianas que son muy significativos. Por ejemplo, en las comunidades cristianas había un importante excedente de población femenina, cosa que no ocurría en el resto. ¿Por qué? Porque al prohibirse el infanticidio, que normalmente era de las niñas, como ocurre cuando se ha impuesto este tipo de cosas, por ejemplo en China, si solo puedes tener un hijo, ¿qué haces? Matas a la niña, que eso es lo que ha pasado en China, ¿no? Es decir, hay ausencia de mujeres, pues esto también se daba en el Imperio Romano, ¿no? Es decir, si se podía elegir qué hijos, pues normalmente se daba preferencia a la subsistencia del varón. Entonces, entre los cristianos había más mujeres, curiosamente. Y además, pues al prohibirse el aborto, que tenía muchas veces consecuencias peligrosas para la subsistencia física de la madre, pues había mayor frecuencia de muertes entre las madres cuando había aborto que cuando no lo había, porque evidentemente pues los partos naturales siempre eran mejores que los abortos forzados. También hay que decir que bueno, pues esto suponía y causaba las dos cosas, una más alta tasa de conversiones entre las mujeres. Y eso fue muy importante porque, como veremos, las mujeres van atrayendo a los varones y van convirtiéndolos con el tiempo, ¿no? Pero antes de llegar a este punto, decir que el estatus de la mujer era mejor porque tenía igualdad de derechos. Y, como decía, esto dio lugar a los matrimonios mixtos en los que ellas convertían a los maridos paganos. Eso es una forma de extender una religión claramente fácil, ¿no? Y además estas mujeres tenían más hijos y el cristianismo se expandía poco a poco. Es decir que estamos viendo, por tanto, que hay unas
elementos sociológicos que favorecen la extensión del cristianismo dentro de Roma. Pero es que además la unión en la caridad les dio la fuerza a los cristianos. Como dice Stark en su libro, dice: las enseñanzas sociales del cristianismo promovieron y sostuvieron una organización y unas relaciones sociales eficaces, atractivas y liberadoras. Un mundo pagano, cruel y miserable, en el que la doctrina central del cristianismo era radicalmente nueva y sorprendente, supone que pues está llamado a triunfar, ¿no? Como Dios ama a la humanidad, los cristianos no pueden agradar a Dios si no se aman los unos a los otros. Y esto, evidentemente, era muy atractivo. Bien, pero no todo fue un camino de rosas, porque pronto aparecieron las persecuciones y los mártires, que es el segundo punto que queríamos tratar. Bueno, podemos ver lo que dice, por ejemplo, Marcos, y que hace una advertencia ante las persecuciones. Dice: vosotros mirad por vosotros mismos, os entregarán a los tribunales, seréis azotados en las sinagogas y compareceréis ante gobernadores y reyes por mi causa, para que deis testimonio ante ellos. Y es preciso que antes sea proclamada la buena nueva a todas las naciones. Y cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis de qué vais a hablar, sino hablad lo que se os comunique en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu Santo. Y entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Es decir, como recoge Marcos en este texto, pues los cristianos estaban advertidos, conocían perfectamente que no iban a ser del agrado de todo el mundo, e incluso serían pues causa de tropiezo para muchos, como el propio Jesucristo, iban a sufrir una serie de persecuciones, y estas efectivamente se dieron. San Agustín llama a las persecuciones las 10 plagas, porque evidentemente fueron como 10, hay 10 persecuciones, como vamos a ver, y tuvieron diversas causas. La verdad es que las persecuciones se puede decir que son de todo tipo. En alguna ocasión se ha dicho que podía ser por odio a los judíos, y que como los judíos eran cristianos o que los cristianos eran judíos, pues también había un cierto antisemitismo en las persecuciones. Pero también había muchas otras razones, por ejemplo, pues simplemente el ateísmo, que curiosamente se acusaba de ateos a los cristianos, puesto que no tenían un Dios visible, es decir, no tenían ningún tipo de imágenes. El miedo, sencillamente, a lo desconocido, la desconfianza, el odio, razones económicas, venganzas, es decir, las persecuciones, estas 10 grandes persecuciones se dieron en unos 250 años, y la verdad es que, como digo, respondieron a diversos motivos. Pero lo cierto es que estas 10 grandes persecuciones romanas contra el cristianismo fueron decretadas por distintos emperadores. Simplemente los vamos a enumerar. Por ejemplo, empieza con la persecución de Nerón, después Domiciano, después Trajano, después Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Estos son los 10 emperadores que empiezan a producir mártires en el momento en que empiezan a perseguir a los cristianos y acabar con ellos en la medida de los posibles. No obstante lo cual, hay que decir que las persecuciones se dirigían, no eran disparos sin ningún tipo de objetivo, es decir, las persecuciones no fueron masivas, sino que iban dirigidas contra algún obispo o alguna figura prominente, pensando que, como dice la Biblia, pues morirá el pastor y se dispersarán las ovejas. Y normalmente lo que se hacía era acabar con los dirigentes o intentar acabar con los dirigentes para que el cristianismo no triunfara. Pero dijéramos que inicialmente en Roma no hubo tantos mártires como se piensa. Fueron relativamente pocos los mártires, no pasaron de unos miles a lo largo de 2 siglos y medio. Hay que decir, por ejemplo, que con la persecución por ejemplo, de la Revolución Francesa murieron muchos más cristianos que en los primeros siglos del cristianismo, y las persecuciones que han realizado pues gobiernos y sistemas comunistas, por ejemplo, y ateos en el siglo XX o XXI, pues hay muchísimos más muertos que los hubo en los primeros siglos del cristianismo.
También es cierto que Roma intentó ganarse a los cristianos intentando evitar las injustas ejecuciones, ¿no? Es decir, y de hecho se sabe que algunos de los cristianos cedieron y volvieron al paganismo. Esto originó el fenómeno de los lapsi, que eran aquellos que habían caído en pecado, es decir, habían renegado a Cristo, y cuando luego quisieron volver se planteó qué hacer con ellos. Se optó por el perdón tras una penitencia, pero como digo, no fue tan grave ni fueron tan masivas las matanzas como cabría pensar. Lo cierto es que, a pesar de que hubiera algunos lapsi, lo cierto es que la mayoría de los cristianos se mantuvieron en la fe, y esto también suscitó una cierta admiración. Ahora, que hay que decir que, como escribió Tertuliano, la sangre de los mártires fue semilla de nuevos cristianos. Es decir, aquellos que precisamente habían mantenido y habían muerto en coherencia con su fe, eran personas que suscitaban admiración, y esto acercaba a otros al cristianismo. Pero desde un punto de vista humano, también habría que decir que lo que hicieron los mártires fue ser coherentes, porque ante la alternativa de renunciar a la fe y alcanzar el paraíso, ellos hicieron la elección racional y sensata. Es decir, si renunciando al cristianismo renuncio al paraíso y me quedo fuera de lo que es la verdadera vida, pues no tiene sentido, ¿no? Es decir, que era más fácil mantenerse en la fe y llegar al cielo, ¿no? Llegar al paraíso. El testimonio de estos cristianos ante la muerte fue heroico, y la prueba liberó al cristianismo también de falsos perseguidores. Es decir, aquellos que se habían unido a la caridad cristiana porque les beneficiaba, pues cuando vieron que eran perseguidos por su fe, pues dejaron el cristianismo, con lo cual hubo también una purga de falsos perseguidores. Y con esto, pues prácticamente llegamos a la segunda generación de cristianos, que es de la que tenemos que hablar ahora. La segunda generación de cristianos es ya aquella que continúa, es decir, que no solamente ha tenido ese impulso inicial de expansión, sino que profundiza y amplía el territorio cristiano y profundiza en el cristianismo. A estos discípulos de los apóstoles la Iglesia les llama los padres apostólicos, y esto quiere decir que padres de la Iglesia se les llama a aquellos que oyeron la predicación directamente de los que la habían oído de Jesús. Esa segunda generación es muy importante, porque aunque la primera generación puso por escrito los evangelios, hay muchas enseñanzas que se transmitieron de maestros a discípulos, y la segunda generación recoge y pone por escrito en muchas homilías algunas enseñanzas que venían clarísimamente del propio Jesús. Pues bien, la figura principal de esta segunda generación de cristianos, de los padres de la Iglesia, es San Ignacio, que era obispo de Antioquía. Y vamos a profundizar un poquito en su vida. Tenemos que decir que San Ignacio de Antioquía vivió entre el año 40 y el año 114 después de Cristo. Es decir, tuvo una vida larga para lo que es su época. Presidía las celebraciones eucarísticas y predicaba valerosamente el Evangelio. Y terminó confirmando su fe con el testimonio de su muerte. Es decir, que lo que hizo fue confirmar lo que había predicado durante su vida con el testimonio de su muerte. Es decir, las muertes coherentes, como digo, daban una enorme credibilidad al mensaje. Otra mártir muy interesante de los primeros tiempos, aunque es un poquito posterior, es Santa Lucía, que es una mártir siciliana a la que, según la tradición, le sacaron los ojos. Eso hace que Santa Lucía sea considerada precisamente patrona de la vista, por eso. También hay que decir que su conciencia cristiana rehusó el único acto de culto pagano que se exigía a cada persona, que era un culto formal ante el altar del dios emperador, simplemente quemar un poquito de incienso como dando honor y dando culto al emperador. Esto hoy día se considera, incluso hay una película relativamente reciente donde se considera que es una tontería, pero bueno, al revés, es decir, mantener esa formal no veneración del emperador como si fuera un dios, pues esto no es ninguna tontería. Ese
movimiento de coherencia cristiana, de considerar que solo hay un Dios, no es algo baladí, era algo que realmente pues mostraba que uno era realmente cristiano y que se creía lo que estaba diciendo. Es decir, para un cristiano dar culto al emperador era idolatría, porque además contradecía lo que dice el Antiguo Testamento: no tendrás otro Dios ni en la tierra ni en el cielo, ¿no? Y esto es a lo que eran llamados los cristianos. Lo que pasa es que es curioso pensar que el hecho de que no hicieran culto al emperador pues era una prueba de que los cristianos eran ateos y por tanto bastante peligrosos. Es decir, para los romanos los cristianos eran unos descreídos, y esto no deja de ser llamativo, pero es así. Es decir, ellos consideraban que tenía que haber un Dios, y por lo menos un Dios único para todo el imperio. Esto es algo interesante que conviene subrayar, que lo hemos dicho otras veces, pero que vale la pena tener claro. El imperio romano se había hecho sumando y se habían ido añadiendo pueblos con distintas creencias y distintos dioses. Evidentemente, pues esto daba lugar a una dispersión cultural tan grande que no había elementos de unión dentro del imperio romano. Por eso la idea de convertir al emperador, que era la cabeza de todo el imperio, en un dios era muy útil. Desde ese punto de vista era el punto de coincidencia de todos los habitantes del imperio. El único problema es que los cristianos, igual que los judíos, no podían admitir que hubiera un Dios humano. Es decir, si tú consideras que Dios es simplemente como una especie de santo patrón, pues vale, pero si piensas que Dios es el creador del universo, solo puede haber uno. Y esto, evidentemente, no era una cosa menor. Es decir, no se podía elevar al nivel de Dios a una persona como era el emperador, por mucho que fuera interesante desde el punto de vista político. Bueno, pues bien, una de las mártires que se niega a ese culto formal al emperador es Santa Lucía, y por eso la traemos aquí. Bueno, Plinio el Joven dice que la comunidad de los cristianos, bueno, de sus palabras se deducen que era una comunidad muy unida, puesto que habla de la invencible obstinación que les daba inmensas recompensas de carácter espiritual a los cristianos. Eso explica precisamente, como digo, el fenómeno de los mártires, y entre los que hemos citado a Santa Lucía y San Ireneo. Y quería hacer una referencia, aunque sea corta, a las catacumbas, porque también es interesante ver que la Iglesia ha introducido una serie de elementos en la cultura general que viene casi de los primeros tiempos. ¿Qué eran las catacumbas? Conviene tenerlo claro. Las catacumbas, no eran escondites ni iglesias. O sea, hay veces que se dice, cuando la iglesia vivía en las catacumbas, en las catacumbas no vivía nadie, porque eran antiguos cementerios subterráneos que eran usados por algún tiempo por las comunidades cristianas y hebreas, sobre todo en Roma, para alguna reunión, pero evidentemente no vivían los cristianos en las catacumbas, ni tampoco eran iglesias. Las catacumbas romanas se hicieron hay muchas, pero se hacen entre el siglo II y la primera mitad del siglo V. Y en ellas empiezan a aparecer símbolos cristianos. Inicialmente los símbolos cristianos eran pues tomados de figuras, tipos iconográficos paganos, precisamente para no distinguirse formalmente de lo que eran los otros, el culto romano. Lo que pasa es que se daba una significación distinta. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con la imagen del buen pastor. Pero poco a poco van apareciendo signos que son específicamente cristianos, como por ejemplo la Girro, es decir, lo que nosotros llamamos la PX, que son las dos primeras letras en griego de la palabra Cristo, que empieza a utilizarse poco a poco. O, por ejemplo, el acrónimo del pez, que era una forma simbólica de hacer una profesión de fe en Jesús, como Mesías e Hijo de Dios. Sabemos que la palabra pez en griego es ictus, ¿no? Y ahí lo que se considera es que cada letra significa literalmente, una detrás de otra, Jesús, Cristo, Dios, Hijo de Salvador, ¿no? Es decir, ahí poniendo un pez, pues estaba poniendo las letras de esa manifestación de fe. Esto ha sido utilizado muchas veces en otras épocas. Por ejemplo, Verdi era
Vittorio Emanuele, rey de Italia, durante la época de la unificación italiana. O el color verde, o la palabra verde, en algunos momentos en España significó viva el rey de España, que era el acrónimo de las mismas referencias, ¿no?, de las mismas palabras. Bueno, sabemos por tanto que hay signos cristianos que están camuflados y otros que pues necesitaban un conocimiento, una iniciación para entender a qué se refería un cristiano cuando hacía este tipo de signos. Hay otros que son mucho más visibles e incluso hay un grafití que se considera el grafití blasfemo del Palatino, que es aproximadamente del siglo II, que es muy interesante porque en este tenemos una referencia clara de que los cristianos estaban metidos en todas las clases sociales, porque concretamente este grafití es un dibujo que vemos donde se ve a Jesús con cabeza de burro y está clavado en una cruz y hay un señor adorando con el signo de adoración, y alguien escribió: Alexamenos adora a su Dios. Es muy interesante porque aquí dejan claro que primero estaba en la zona de los siervos de una casa importante en el Palatino, en Roma. Pero por otra parte, eso ya hemos visto que nos muestra que el cristianismo estaba distribuyéndose en las ciudades, que también no solamente había gentes importantes, sino también siervos, es decir, que en eso se estaba unificando el cristianismo entre los distintos niveles sociales, pero además es una prueba de que los cristianos predicaban la verdad de la cruz, aunque fuera aparentemente un escándalo, y aunque no la representaran, aquí se representa precisamente para burlarse de Alexamenos, que es cristiano, y se le pone pues a un Jesús con cara de burro crucificado, precisamente porque era un absurdo para un romano que Dios pudiera morir como tal. Pero curiosamente se dice: Alexamenos adora a su Dios, por tanto queda claro que hablaban de la cruz y hablaban de que Jesús era Dios, es decir, no se censuraba ninguna de los dos elementos que en principio parecían incompatibles. También sabemos que en las catacumbas empiezan a aparecer imágenes también de la Virgen. Tenemos esta, que es la más antigua de las imágenes de la Virgen. Es una imagen evocadora de la Virgen con el niño, y aparece enfrente un profeta que señala y que va vestido con una túnica y un palio y señala una estrella. Es una alusión, entienden los arqueólogos, una alusión a la profecía de Balaam. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Así se dice en Números 24, 15 a 17. El estilo y la localización de esta pintura nos muestra efectivamente que sería como muy tardía, estaría datada a principios del siglo III. Es decir, que otra cosa importante, el culto a la Virgen no es una cosa accesoria y posterior al concilio de Nicea, que eso también se ha dicho. Es una tontería. Aquí vemos que ya se veneraba a la Virgen anteriormente, a principios del siglo II, estamos hablando del año 200 algo, o 200 poco. Otro aspecto que queríamos tratar en esta charla es hacer referencia a San Justino, que es un personaje realmente importante dentro de los primeros cristianos. Estamos hablando de San Justino, que vivió entre el año 100 y el año 165. Fue un joven filósofo, un griego culto, que buscaba la verdad y buscaba a Dios, y por eso lo encontró, que lo llevó a los estoicos primero y luego a los pitagóricos y a los neoplatónicos. Es decir, un hombre que buscaba, se hacía preguntas y que quería buscar respuestas dentro de las filosofías más importantes. Pero curiosamente, en contra de lo que él pensaba que le iba a dar la filosofía la respuesta, fue un misterioso anciano el que le condujo a Dios, al Dios de la revelación, a los profetas y a Cristo. Inicialmente enseñaba en Éfeso y después de un tiempo fundó en Roma una escuela de filosofía, lo cual nos indica también cómo pues gente culta y no solamente desarraigados y desarrapados se van pasando al cristianismo poco a poco, porque San Justino ya vemos que vive en el siglo II. Bien, entonces es un gran filósofo, como hemos visto, y además terminó justificando con la corona del martirio todas sus creencias, ¿no? Escribe 2 apologías dirigidas ambas al emperador Antonino Pío y también el diálogo con Trifón. Vamos a referirnos a algunos aspectos
de sus escritos porque dan una información realmente magnífica. Él logra una magnífica síntesis entre la fe y la razón, entre el cristianismo y la filosofía clásica, lo cual es absolutamente enriquecedor. Y por eso lo vamos a ver en sus escritos, en algunas referencias que vamos a hacer. Fue denunciado, sufrió martirio bajo Marco Aurelio en Roma, y en sus textos, como digo, nos da preciosos datos. San Justino, en la primera apología, nos transmite el rescripto del emperador Adriano, es decir, aquella orden por la cual se debía perseguir a los cristianos, y él lo recoge en sus escritos. Y decía el emperador Adriano: si alguno acusa y prueba que dichos hombres cometen algún delito contra las leyes, aplicarás el castigo que merezcan sus crímenes. Mas, por Hércules, tendrás especial solicitud en castigar con suplicios aún mayores a los que se presenten con calumnia contra alguno de estos hombres. Es decir, no era una persecución ciega, es decir, los romanos, que tienen un sentido de la justicia, precisamente son los padres del derecho actual, buscan no hacer una escabechina de cristianos, sino buscar a aquellos que les parezcan que son delincuentes o que dirigen a otros, pero también persiguen a los que calumnien, lo cual es muy importante para obtener la justicia, porque hay que tener en cuenta que en muchas de estas persecuciones suponían que aquel que había denunciado al que había cometido un delito se podía quedar con sus bienes, y eso era una forma fantástica de que la gente cometiera injusticias y persiguiera a quien no debía. Bien, seguimos con algunas referencias de los escritos de San Justino. Y, por ejemplo, dice San Justino que sabemos que también han sido odiados y matados aquellos que han seguido las doctrinas de los estoicos, por el hecho de que han demostrado sabiduría, al menos en la formulación de la doctrina moral, gracias a la semilla del verbo que está en toda raza humana. Es decir, advierte que no solamente se perseguía a los malos, también se ha perseguido a veces a los buenos, porque precisamente demostraban sabiduría. Es decir, que no siempre hay que fiarse de las falsas denuncias, ¿no? Está en la línea de lo que hemos visto que el propio emperador acepta, ¿no? Esto está escrito por San Justino en la segunda apología, en el número 8. También en el diálogo con los judíos, pues él intenta crear puentes, y diciendo que nosotros los cristianos no tenemos un Dios distinto al de los judíos. Y cito literalmente: no habrá jamás otro Dios, Trifón, y no ha habido otro desde los siglos, sino el que ha hecho y ordenado el universo. Nosotros no pensamos que nuestro Dios es distinto del vuestro, es el mismo que sacó a vuestros padres de Egipto, con su mano poderosa y su brazo extendido. Nosotros no ponemos nuestra esperanza en otro, que no existe, sino en el mismo que vosotros, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto dice en el Diálogos 11.1, y cita también el Catecismo de la Iglesia Católica. También nos habla San Justino, por ejemplo, de la celebración eucarística, y nos da una preciosísima información, porque está escrita además en el año 155 después de Cristo. O sea, es un texto de los más antiguos en los que se hace referencia a la celebración eucarística. Y dice San Justino: el día que se llama Día del Sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Es decir, los cristianos cabían todos en un lugar, eran poquitos. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible, tanto tiempo como es posible. O sea, se ve que no tenían prisa como tiene hoy todo el mundo cuando el cura se alarga un poquito o las lecturas son un poco más largas, ¿no? Aquí lo que se ve es que en el siglo II los cristianos intentaban aprender y no les importaba que se alargara lo más posible. Sigue diciendo San Justino: cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas, es decir, hay una homilía. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Dice: cuando termina esta oración nos besamos unos a otros, es decir, se dan el signo de la paz. Bueno,
También sigue diciendo, luego se lleva al que preside a los hermanos pan, y una copa de agua y vino mezclados. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias, en griego Eucaristía, es lo que significa, largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes. Esta es una referencia importantísima, interesantísima de una misa celebrada en el siglo II. Bueno, pues algunas otras cosas espero que interesantes iremos viendo en las distintas sesiones que nos quedan por delante. De momento damos por terminada esta segunda sesión y en la próxima hablaremos de Constantino y Santa Elena, del arrianismo y el Segundo Concilio de Nicea y del hallazgo del sepulcro y la cruz de Cristo, que tuvieron una enorme importancia en la historia de la Iglesia. Pues hasta esa ocasión.